La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Los nervios están recubiertos por una vaina de una sustancia que se llama mielina. Haciendo un analogismo, sería como la cubierta de plástico o de goma que tiene un cable. Cuando esa sustancia se pierde, la velocidad del impulso nervioso se conduce mucho más lentamente o se produce la conducción por vías anómalas. Es lo mismo que existe cuando se pelan dos cables y aparece un cortocircuito en la transmisión de la enfermedad. Afecta el sistema nervioso central, esto quiere decir que afecta el cerebro, la médula espinal y el nervio óptico, fundamentalmente son los tres sitios de preferencia de afectación de la enfermedad, y es de características autoinmunes. Esto quiere decir que el mismo organismo se ataca a sí mismo. Los glóbulos blancos que normalmente a un individuo lo deben proteger de una gripe, de una hepatitis o de cualquier otro tipo de infección, se confunden por alguna causa que todavía no tenemos clara y atacan la mielina como si fuera un elemento extraño, destruyéndola. Esto lleva a la pérdida de mielina y posteriormente a que se produzca un proceso de déficit dependiendo de la zona donde se produzca el ataque en la mielina. Argentina participó del estudio que se llamó Transforms, que consistió en evaluar la droga fingolimod en comparación con una de las drogas que comercialmente ya se utilizaban para el tratamiento de la esclerosis múltiple, uno de los interferones, ese era el nombre de la droga comparadora. Y lo que se vio es que el resultado de este estudio demostró que la droga es capaz de disminuir sustancialmente, en alrededor de más de un 50%, la cantidad de episodios que sufren estos pacientes. La esclerosis múltiple evoluciona en 80% de los casos o más por lo que llamamos brotes y remisiones, vale decir, el paciente tiene un episodio, se recupera parcialmente y puede volver a tener nuevos episodios. La droga disminuye esa tasa anual de episodios en más de un 50%. También disminuye la discapacidad que pueden llegar a presentar estos pacientes y tiene impacto sobre uno de los marcadores que utilizamos para seguimiento de la enfermedad, que es la resonancia magnética. Tiene de forma tal que tiene impacto sobre las tres variables que utilizamos para medirla. En general, en la dosis que se la utilizó o que se está comercializando no va a presentar efectos adversos significativos, sin embargo uno debe estar alerta y debe tener cierto tipo de monitoreo sobre estos pacientes a fin de asegurar que la droga pueda tener el efecto que se busca. En la Argentina participaron 7 centros, esto fue un estudio internacional en el cual se reclutaron más de 1.300 pacientes, o sea que creemos que tenemos datos suficientes como para asegurar que es una droga que puede representar una nueva herramienta en el tratamiento de la enfermedad. El impacto de la esclerosis múltiple en Argentina puede ser visto de muchas maneras diferentes. En primer lugar, no es un problema sanitario grave porque, como usted muy bien sabe, el número de pacientes no es alto y estimamos que hay entre 6.000 y 8.000 enfermos para todo el país. Sin embargo, a pesar de que es un número relativamente bajo de pacientes, el impacto en la persona, el impacto en la familia, el impacto económico es enorme, porque muchas veces esta enfermedad, después de algunos años de evolución, suele traer discapacidades y, como usted también bien sabe, afecta a personas jóvenes. Esta enfermedad empieza entre los 25 y los 35 años. Es decir, que una persona que está en plena edad productiva, que termina sus estudios o que empieza a trabajar o que se casa y empieza a armar su familia, sufre el impacto primero de un diagnóstico de una enfermedad que habitualmente no conoce, porque es una enfermedad poco divulgada. Y eso hace que el paciente y su familia sientan enorme incertidumbre frente a este diagnóstico y además incertidumbre frente al futuro, porque la característica de esta enfermedad es que justamente es impredecible su evolución clínica. Este nuevo tratamiento oral forma parte del arsenal terapéutico que tenemos en esclerosis múltiple desde hace unos 15 años y la novedad es que es un medicamento altamente eficaz y además tiene la comodidad de
ser una pastilla que se toma diariamente y obviamente es distinto tomar una pastilla a inyectarse. Es evidente que inyectarse es algo que a nadie le gusta y que por supuesto tomar una pastilla va a contribuir de manera significativa a lo que nosotros llamamos adherencia, es decir, cumplir con un tratamiento. Bueno, sin ninguna duda yo creo que los pacientes van a recibir de manera muy grata la presencia de este nuevo tratamiento, porque vos tenés en cuenta que este medicamento, los medicamentos actuales útiles para esta enfermedad son todos inyectables y hace 17 años que están estos tratamientos en el medio. Y hace 17 años que los pacientes en algunos casos se vienen inyectando. Yo tengo pacientes inclusive que participaron en el estudio pivotal de una de las drogas y hace 16 años que se está inyectando. Entonces estarán preguntando ansiosamente la llegada de cuándo llega la medicación oral. Así que creo, sin ninguna duda, lo van a recibir de una manera muy grata. Ese es el paciente que ya estaba medicado. Y los pacientes nuevos, recientemente diagnosticados, bueno, uno recibe dentro del menú de posibilidades que le ofrecen ante el paciente recién diagnosticado de diferentes drogas, uno le va a mostrar todas las drogas anteriores y le va a mostrar también ahora la droga oral. Y el paciente deberá elegir de manera compartida con el médico, pero sin ninguna duda la medicación oral va a ejercer un fuerte direccionamiento de los pacientes. Si uno tiene que elegir entre pincharse o tomar un medicamento oralmente todos los días en una enfermedad crónica como esta, sin ninguna duda la opción oral cambia la calidad de vida cotidiana de estos pacientes. Los tratamientos inyectables afectan de dos maneras la vida de los pacientes afectaban la vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Uno era los efectos adversos inmediatos, que quizás eran no para todos. Tenemos los interferones y el acetato de glatiramер. El acetato de glatiramer no es una droga que quizás produzca demasiados efectos adversos, pero requiere una inyección todos los días. Y en los interferones hay distintos esquemas, 3 veces por semana, día por medio, 1 vez por semana, pero tienen un efecto inmediato en la inyección, como de fiebre, chuchos de frío, como un cuadro pseudogripal. Además, algunos de ellos con lesiones en la piel cuando se inyectan. Pero además de estos efectos adversos, que en algunos casos pueden ser transitorios, hay un efecto que a veces los médicos no lo vemos, que es el efecto de la vida cotidiana. Estos medicamentos inyectables requieren cadena de frío y que la cadena de frío no se rompa. Entonces, si un paciente tiene que viajar, es viajante en el interior y tiene que viajar un viaje de 1 semana, si tiene que viajar con una sesión diaria, tiene que llevarse en una caja con suficiente hielo 7 ampollas, 4 ampollas, 3 ampollas, viendo la dosis, tiene que pensar si tiene que viajar en auto que no se vaya al frío, cuando llega al hotel tiene que pensar que no se rompa. Es toda una preocupación extra, ni que hablar cuando el paciente viaja al exterior, que cuando pasa por la aduana tiene que justificar la inyección, que la nota al médico, pedir en el avión que se la guarden. Es todo un trastorno que a veces uno minimiza y no lo ve y no lo describen, pero los pacientes lo transmiten. No es terrible, pero obviamente, dependiendo de la calidad de vida, si un paciente son pacientes jóvenes, que hacen actividades deportivas, o que por ahí no tienen la posibilidad económica de un hotel 5 estrellas, donde tienen el frigobar ahí mismo en la habitación. Entonces van a un hostel, que por ahí no tienen posibilidades de tener un lugar. Y ahí me han contado pacientes que se han dejado de inyectar 15 días porque viajaban a un lugar inhóspito, de mochilero, y que no podían inyectarse. Entonces, en esos casos, que no son menores, porque uno a veces le parece que estos son cosas demasiado frívolas, pero no son frívolas, es la vida de los pacientes. Entre llevar eso y llevarse una pastilla, bueno, creo que la cuestión cambia sustancialmente. Entonces creo que además de los efectos adversos que uno lee en los prospectos y todo, esto que acabo de decir no está en el prospecto, esto está en el día a día del paciente que tiene que convivir y llevarse su medicamento. Que hasta ahora lo hizo y lo pudo hacer, pero es un trastorno que eventualmente con la droga oral desaparecería este tema. El nuevo tratamiento es fingolimod. Fingolimod es el primer medicamento oral para el tratamiento de la esclerosis múltiple en forma de recaídas y remisiones. Es un medicamento con un mecanismo de acción totalmente innovador, distinto a todo lo que conocemos hasta ahora. Y bueno, uno de los subfactores o elementos más importantes
para nosotros y para los pacientes es justamente que sea oral. La diferencia, como te dije recién, es que es un mecanismo de acción totalmente distinto, mucho más específico y en términos de eficacia tenemos una disminución en la tasa de recaídas anual que es superior al 50%. Esto lo demostró en un estudio contra placebo y también en un estudio que se hizo contra otro medicamento para esclerosis múltiple como es interferón beta 1A intramuscular. Por lo tanto, el grado de eficacia parece más que aceptable y también en cuanto a seguridad creemos que es una droga razonablemente segura, por lo tanto la ecuación parece favorable en todo sentido. Bueno, mi nombre es Elizabeth Espina, tengo 53 años. Mi familia está compuesta por mi esposo y mi hijo de 21 años. Soy docente y trabajo en dos cargos, como maestra de grado y como secretaria. La enfermedad me la diagnosticaron hace 13 años. Se manifestó a través de un día dando clase, me quedé ciega. Y al no ver a los chicos, traté de pedir ayuda a una compañera. Bueno, fui por supuesto a un oculista. Y bueno, empezamos vamos a un neurólogo, te voy a dar unos corticoides mientras tanto, vamos a desinflamar la zona, esto no me gusta nada. Bueno, el neurólogo me mandó a hacer otros estudios. Y a partir de esos estudios, resonancia magnética, potenciales evocados y una campimetría, se comprobó que tenía 3 agujeros en la mielina, lo cual me discapacitó una pierna. Tengo una pierna con una lesión. Bueno, este doctor me da un interferón, que es un inyectable. Me dice que es una enfermedad progresiva, discapacitante, y que iba a ser terrible poder conseguirlo, porque en ese momento no estaban dándolo, porque es una vez a la semana que se inyecta. Hasta el momento se estaban dando todos los días los pinchazos de otro interferón anterior a ese. Lo pude conseguir a través de mucho luchar con las obras sociales, con gente que uno habla y demás, y lo conseguí. Pero tuve muchos efectos secundarios, todos. Si había 100, tuve 100 efectos secundarios. Me producía estado gripal, pero no se disipó con el tiempo. Lo tuve siempre. Y llegó un momento que ya cuando veía una aguja ya no quería saber nada. Me debo haber puesto fóbica a la aguja. Y lo tenía que hacer porque nunca lo abandoné. Pero ante la posibilidad que se me abrió de que llamaban gente para que se presentara para una pastilla o para una medicación oral, no lo dudé, me presenté. Primero entro en un periodo de prueba de salud, o sea, física, y evaluando la discapacidad que tenía. Se me hicieron pruebas de todo tipo, de vista, de lo que sea respiratorio, resonancias, tomografías de ojo, laboratorio. Una vez que estaba todo eso, ellos lo evaluaron. Al evaluarlo consideraron que estaba apta y que era una persona que estaba para poder comenzar con el ensayo clínico. Bueno, como uno de los doctores habló en la conferencia, tenés que estar 6 horas, te ponen en un lugar cerrado, te dan la pastilla a ellos, se fijan que la tomes, que no te hagas la que la tomaste, te van tomando la presión cada hora, te van haciendo un electrocardiograma cada hora. De eso es lo que hablaron de la braquicardia, que te baja el ritmo cardíaco, y bueno, se produce muchas veces, otras veces no, pero son cosas que van pasando. Y ya te digo, luego de 3 años y medio, es maravilloso. Es maravilloso el poder estar bien, el tomar una pastilla que sea cómodo, fácil, tranquilo y vivir la vida.